cuando vos creas conveniente detenerla por algún tipo de pregunta, hagámosla. Si la hacemos dinámica, yo voy a ir a tratar de dando algún pantallazo general respecto de la ley y algunas cuestiones que hacen a las dificultades que atraviesa siempre el abogado, y en esto no es cuestiones muchas veces de edades o de trayectorias, que siempre es una dificultad el hablar y el resolver temas de honorarios con nuestros propios clientes, sabiendo de que quizás sea el único momento en que podamos tener algún interés contradictorio, y luego la idea es ver de qué forma se puede resolver como para poder dedicarnos en absoluto a nuestra función, que es la defensa de los derechos del cliente. Pero bueno, tengamos en cuenta que sí, que siempre frente a cualquier situación que se nos presenta con un cliente, tenemos naturalmente una primera cuestión a resolver, que es el tema de los honorarios profesionales. Entonces, cuando tenemos que defender los honorarios profesionales, tenemos que ser conscientes de lo que importan los honorarios profesionales, no solo en su cuantía. Digo, no solo en su cuantía, porque obviamente, naturalmente, en su cuantía el honorario tiene una función que, bueno, el propio artículo primero le incorpora expresamente, pero que es algo que siempre la jurisprudencia lo había resaltado, que es el carácter alimentario de los honorarios, ¿no? El honorario es nuestra fuente de ingresos, nuestra fuente de subsistencia, no solo para nosotros como profesionales, sino también para nuestra familia. Así que bueno, tiene carácter alimentario. El honorario es la retribución de nuestro trabajo profesional, o sea que se ha cambiado la concepción tradicional, antigua, de que el honorario era una distinción honorífica al profesional. Hoy creo que no admite ninguna duda que es la retribución de nuestro trabajo, ¿no? Y por eso nosotros siempre con un colega que está en la comisión hablamos del ordenamiento de honorarios también como una especie de ordenamiento tuitivo, ¿no es cierto?, de la defensa de la retribución profesional. Que ese carácter tuitivo se enmarca también en otro de los principios que presenta el artículo primero, que es la existencia de un orden público arancelario. Un orden público arancelario. Hace a la protección del honorario, y a la protección del honorario no solo desde el punto de vista económico del profesional, sino también hace a la defensa del honorario en función de lo que representa para el colectivo de los abogados y las condiciones dignas en que debe realizarse la actividad profesional. Entonces, este orden público arancelario, en la práctica dentro de la ley, lo encontramos con la existencia de mínimos y máximos, mínimos y máximos que son inderogables para las partes en las convenciones de honorarios que se hagan, y en principio también lo son para los jueces cuando tienen que aplicar una escala determinada para fijar el estipendio del colega. Pero bueno, digo en principio porque bueno, encontramos a través del ordenamiento algunas normas que han venido a interactuar con este ordenamiento arancelario intuitivo, y que en cierta forma abren alguna especie de llave para hacer una liberación de las regulaciones de honorarios
cuestiones que presentan bastantes dificultades. Y en ese camino de encontrar situaciones que empiezan a ir en forma transversal con el ordenamiento jurídico, encontramos, por ejemplo, el artículo 1255 del Código Civil y Comercial, que es una norma que en cierta forma faculta a los jueces a fijar los honorarios más allá de las escalas arancelarias de los ordenamientos locales en función del principio de la equidad. La verdad que he escuchado así como una situación excepcional para reponer una presunta inequidad en un caso particular, en una regulación de honorario por aplicación estricta de una ley, no tendría en principio nada de malo ni nada que pudiera ser objetable. Los problemas empiezan a ocurrir cuando la excepcionalidad del uso del artículo 1255 se suele presentar en forma reiterada, constante, en solo una de las líneas de aplicación del artículo 1255, porque cuando hablamos del artículo 1255 siempre tenemos la posibilidad de hablar de un aspecto, nosotros le llamamos un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo estaría dado cuando la aplicación de la escala arancelaria termina dando un honorario que no implica una justa retribución, entonces equitativamente el juez debería elevarlo por más allá de lo que establezca estrictamente el arancel. Eso sería una faz positiva del artículo 1255, pero en realidad y básicamente se aplica a través del criterio opuesto, en su faz negativa, su faz reductora del honorario, para bajar incluso perforando los mínimos arancelarios. Bueno, y ahí realmente la cuestión se torna difícil. Porque en definitiva, en una regulación de honorarios, yo digo, tenemos siempre una especie de balanza en donde por un lado vamos a encontrar el derecho patrimonial del obligado al pago del honorario y por otro lado tenemos un piso mínimo que es la dignidad del ejercicio profesional. O sea, fíjense cómo a través del 1255 se da preferencia a un derecho patrimonial de quien tiene que por ahí pagar un honorario para perforar los mínimos legales que hacen en definitiva a la dignidad del ejercicio profesional. Y esto genera no solo eso, sino genera además una importante lesión a lo que significa la dignidad del ejercicio profesional, porque en la dignidad del ejercicio profesional hay algo que está en juego que es el rol que tiene el abogado en el sistema de justicia como un garante del debido proceso legal. O sea, fíjense cómo a través del 1255, aplicado de manera abusiva, reiterada, no debidamente fundamentada, en definitiva, los jueces lo que están haciendo es hacer prevalecer un mero interés económico de una parte por sobre la dignidad del ejercicio profesional, el rol del abogado como auxiliar de justicia y en definitiva cómo se termina afectando el debido proceso legal, porque vamos a tener un abogado que está retribuido por debajo de lo que la ley establece como mínimo inderogable. Así que en este aspecto y en cuanto también el artículo primero habla como al ordenamiento arancelario como un ordenamiento exclusivo y excluyente dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que esto está en el artículo primero de la ley, ustedes fíjense que no es tan estrictamente así porque, bueno, empezamos a colisionar con estos ordenamientos
en este caso particular el artículo 1255, que empieza a confrontar, chocar y en cierta forma en su aplicación indiscriminada lesiona, yo diría lesiona el ordenamiento arancelario en cuanto a ordenamiento tuitivo de defensa de la dignidad del ejercicio profesional. Y esto también está en relación, hay una parte del artículo 16, el artículo 16 infine, en su última parte, que tiene declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a los dos últimos párrafos, el párrafo dice: en ningún caso el juez del proceso podrá violar bajo pena de nulidad los mínimos legales establecidos en la ley. Esta es una clara norma de defensa del ordenamiento público arancelario, que los jueces no pudieran, por principio, regular por debajo de los mínimos legales. Y después el segundo párrafo dice que la regulación que no respete los mínimos legales podía hacer incurrir a los jueces en una falta en los términos del artículo 21 de la ley 13661, que ustedes saben, es la ley de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Siempre esta fue una norma que causó algo de suspicacia en la magistratura. Yo creo que nunca se entendió debidamente. Yo siempre consideré que lo que prohibía la ley era una aplicación, una violación arbitraria de los mínimos legales, no cuando un juez fundadamente, con un criterio de aplicación basado, ya digo, en el deber de fundamentación del propio artículo 15 de la ley, terminaba haciendo una regulación de honorarios por debajo del mínimo legal. Que esto es en definitiva también el 1255. El 1255 permite esto, pero bueno, lo permite hacer en la medida en que se expliquen las circunstancias en las que esa norma es aplicada, que se haga una fundamentación jurídica de por qué se viola la equidad, cuál es la inequidad que se intenta reparar y cómo se la repara. Ahora, naturalmente, si esto no está explicado, y directamente se hace una aplicación de la ley por debajo de los mínimos legales, se viola el orden público arancelario. Pero bueno, estos dos artículos, en una oportunidad el Colproba hizo una denuncia contra dos magistrados que habían hecho una regulación en un tema de divorcio muy por debajo de las normas legales. Se había formulado la denuncia y esto terminó en la Corte en un fallo que decreta la inconstitucionalidad de estos dos últimos artículos. Ahora, este fallo de inconstitucionalidad implica afectar el orden público arancelario y la obligación de los jueces de regular siempre o no regular por debajo de los mínimos legales. Esto está plenamente vigente, esto queda claro. De mi modo, yo no discuto que en una situación excepcional pudiera regularse por debajo de los mínimos legales, siempre y cuando se haga la fundamentación adecuada. Lo que pasa es que cada vez nos estamos acostumbrando más a que el 1255 sea aplicado indiscriminadamente, sin justificación, sin explicación, y con solamente aplicar detrás de los paréntesis y en la cita legal es el artículo, y con eso se creen que pudiera superarse el escollo del orden público arancelario. Y esto efectivamente no es así. Bueno, esto de hablar un poquito de algunas cuestiones relativas al artículo primero de la ley viene un poco a cuenta de por qué nosotros defendemos los honorarios profesionales, ¿no es cierto? Y en este sentido yo entiendo que el artículo primero es un claro manifiesto de principios de por qué el honorario tiene estas características. Y a su vez
es claramente también un principio de interpretación legal, porque cada vez que o los jueces deban aplicar la norma y tengan alguna cuestión que resolver en su interpretación, hay que recurrir a los principios del artículo 1 que nos van a echar luz sin duda en cómo debe resolverse esta cuestión. Así que carácter alimentario, justa retribución del honorario profesional, orden público arancelario, aplicación exclusiva y excluyente dentro de la provincia de Buenos Aires, son principios rectores de la norma. Bien. El segundo tema que podríamos empezar a charlar es cómo abordar el tema de los honorarios. ¿Cómo abordarlos? Algo ya les dije, ¿no es cierto?, de la problemática que encierra el sentarnos de un lado o del otro del escritorio con un cliente, o tener que mandar algún mail con algún presupuesto por la tarea profesional. Pero la realidad nos marca que la relación con el cliente, para que nazca cristalina, para que no genere problemas a futuro, tiene que abordar de entrada el tema de los honorarios. El cliente tiene que tener también claridad, certezas de del servicio que está contratando y de cuánto eventualmente le va a salir. Y esto lo digo porque después vamos a dividir las cuestiones en aquellas cuestiones que pueden ser objeto de un contrato de honorarios o de un pacto de cuota litis, de aquellas, en definitiva, en las que el profesional termina aguardando una regulación de honorarios sin haber hecho ningún pacto, o aún teniendo un pacto esperando que la contraria sea condenada en costas. Entonces, lo primero que quiero decirles es que en la medida en que nosotros podamos pactar los honorarios con nuestros clientes y que el caso sea apropiado para que esto pueda suceder, deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Con esto estamos evitando que dejar la situación de la regulación en manos de un juez que quizás no valore como valoramos nosotros nuestro trabajo profesional. Quizás además tengamos que esperar largo tiempo en compañía de la duración del proceso para llegar a una regulación de honorarios, y después, cuando llegamos a esa regulación de honorarios, hasta quizás el cliente pueda llegar a sorprenderse por su cuantía en alguna situación. O nosotros, en definitiva, no estemos satisfechos por la valoración que de nuestro trabajo hace un magistrado. Entonces, fíjense que la ley nos da herramientas para pactar con nuestro cliente la posibilidad de autorregularnos los honorarios, ¿no es cierto? Y esto no es una cuestión superflua en la norma, porque si ustedes van al artículo segundo, el artículo segundo con claridad nos dice que la regulación de honorarios o la aplicación de la ley dice, en defecto de pacto o contrato por escrito. O sea que fíjense que la ley da preeminencia a una autonomía de la voluntad en materia arancelaria, que la pone en manos de nosotros como abogados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar si el caso que tenemos adelante es un caso que nos permita, de acuerdo a las características del caso, a las características del cliente y demás circunstancias que debemos evaluar con cuidado, nos permite recurrir a esta primera herramienta que nos da
que nos da la norma es que tengamos autonomía de la voluntad en la fijación del honorario profesional, siempre respetando el orden público arancelario, los mínimos y los máximos. Así que, bueno, esto es creo que es una llave y una clave que sin duda es muy útil y muy valiosa para nosotros como abogados, que debemos utilizarlo. Y cuando hablamos de contratos de honorarios o pactos de honorarios, tradicionalmente tenemos que hacer una distinción en lo que son los contratos de honorarios propiamente dichos y los denominados pactos de cuota litis. En la medida en que el pacto de cuota litis encierra una participación del abogado en el resultado del juicio, cobrando un porcentaje de lo que va a percibir el cliente en el caso de que efectivamente perciba algún beneficio económico del proceso que se le encomienda al abogado. Entonces, esa es la característica que tiene el pacto de cuota litis. Existe un alea, un riesgo en cuanto a la cobranza por parte del letrado, que es precisamente la participación en el resultado del juicio. Y como nosotros ni ningún profesional del derecho puede asegurar un resultado, porque somos abogados de medios y no resultados, ahí encontramos entonces esta alea o este riesgo en lo que es la percepción de esta porción de honorarios. El pacto de cuota litis está establecido en nuestra ley, y nuestra ley inclusive abre la posibilidad de celebrar pactos de cuota litis en lo que eran antes materias que no estaban el pacto de cuota litis autorizado. En el artículo 3 habla de pactos de cuota litis hasta un 20% en procesos judiciales y administrativos de materias previsionales, laborales o de índole alimentaria. Ustedes me dirán el tema laboral. Sí, el tema laboral naturalmente ya estaba en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, la posibilidad de los pactos de cuota litis laborales, también con un 20%, pero no estaba dentro de nuestra ley arancelaria. Esto en algunos momentos generó alguna situación de incomodidad, porque algunos tribunales de trabajo, como se prohibían los pactos de cuota litis en materia alimentaria, algún tribunal empezó a decir que los créditos laborales, cualquiera fuera su naturaleza, tenían índole alimentaria y empezaron a prohibir el pacto de cuota litis, pese a que estaba en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, la incorporación entonces en el artículo 3 de las acciones laborales viene a echar un poco de luz sobre esta duda que a alguien se le presentó, que para mí no existía, ya que el artículo 277 era claro en este aspecto. En materia laboral, de todas formas, nos queda la cuestión relativa a lo que es riesgo de trabajo. Si bien tenemos el artículo 277 que permite los pactos de cuota litis en todo lo que es materia de la Ley de Contrato de Trabajo, se generan algunas dudas en virtud de lo que es riesgo de trabajo. La Ley 27348, en su artículo 2, prohíbe los pactos de cuota litis en procesos judiciales. Esta ley es la complementaria de la ley de riesgo de trabajo. Entonces, prohíbe los pactos de cuota litis dice, en los procesos judiciales vinculados al riesgo de trabajo. Y acá entonces empezamos a encontrar algún tipo de contradicción con el orden público exclusivo y excluyente, que es nuestra ley arancelaria. Entonces habrá que interpretar si esta norma puede o no prohibir en el ámbito de la provincia de Buenos Aires los pactos de cuota litis en materia de riesgo de trabajo. Pero se abre otra cuestión adicional. Esta ley complementaria de riesgo de trabajo,
que prohíbe los pactos de cuota litis en esta materia, habla de procesos judiciales, Con lo cual también, y más allá de los términos de nuestra ley arancelaria, parecería que se permitiera hacer un pacto de cuota litis respecto de el honorario devengado o la cuestión devengada y resuelta ante una comisión médica jurisdiccional. Bueno, esta es una postura que nosotros hemos sostenido con Jeremías del Río en un artículo que se publicó en el diario La Ley, así que recomiendo su lectura sobre este tema si a alguno en particular le interesa este tema de los pactos de cuota litis ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Por lo demás, en lo que es riesgo de trabajo y en materia judicial, por la derivación de la cuestión frente a un tribunal de trabajo hoy, quedará la posibilidad de hacer el planteo y ver qué suerte hay. Hay algunos elementos como también para poder defenderlos. Otra de las materias que generan novedad. Sí. Perdón que lo interrumpa. Una pregunta a nivel personal, a raíz de lo que estaba comentando con los pactos de cuota litis y el tema de en materia de riesgo de trabajos. ¿Algo similar no pasa en materia de amparos? Que se introdujo el artículo 20 bis, que establece que se pueden regular como máximo 20 IUs, cuando en realidad la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires establece que se puede regular hasta 50, ¿no es como similar? Sí, bueno, ahí yo tengo una postura con esta ley, ahora no recuerdo el número, pero fue una ley que salió casi inmediatamente posterior a la 14967, era la 15.000 y algo, que introdujo modificaciones en las ejecuciones fiscales, y también introdujo una reforma a la ley de amparo que contemplaba al amparo propiamente dicho y al amparo por mora, ¿no es cierto? Que se introdujo el amparo por mora en la situación de los amparos en general, cosa que para mí no tenía nada que ver, porque la cuestión de los amparos por mora para mí era un tema de un proceso contencioso administrativo que tenía solución por el artículo 44 de nuestra ley. Pero sí es cierto que con posterioridad a la ley, cuando teníamos un artículo expresamente que era el 49 o el 50 de la ley, déjenme que lo busco. Sí, el artículo 49 que nos fijaba un mínimo de 50 IUs, ahora con esta reforma, creo que la ley era 15046, no, ahora estoy diciéndolo de memoria, no sé si es ese el número exacto, pero fíjense que transformaron el máximo del amparo en 20 IUs, o sea, de un mínimo de 50 pasamos a un máximo de 20, con lo cual la escala quedaría entre los 7 y los 20, 7 porque cualquier proceso tiene un mínimo de 7 IUs conforme al artículo 22, y 20 serían el máximo por la ley de amparo. La verdad que yo he escrito sobre esta norma, la he considerada violatoria de nuestro orden público, de nuestra ley exclusiva y excluyente, como un ordenamiento jurídico sólido y concreto, y en definitiva como una norma de carácter regresiva para la actividad del abogado, en violación de preceptos constitucionales, porque una vez que se otorga un derecho, luego no puede retrocederse en la concesión del mismo para quitarlo o de alguna forma menguarlo. Así que bueno, en el tema de los amparos sí es la realidad que hoy tenemos ese máximo de 20 que los jueces lo están, la realidad es que los jueces lo están aplicando
Y en el tema de los amparos por mora, también tengo un criterio de inconstitucionalidad de esa norma. En su momento, desde el Colegio de Abogados de La Plata, la Comisión de Honorarios, acompañamos como amicus curiae algunas presentaciones ante juzgado contencioso planteando la inconstitucionalidad de esa norma en el tema de amparo por mora. Se obtuvo en primera instancia distintos fallos que así lo declararon, pero después, cuando fue a la Cámara Contencioso, la Cámara Contencioso lo terminó validando. Así que ahí tenemos dos avances significativos en materia de honorarios en amparo por mora, que luego fueron regresivamente vuelto atrás por normas que a mi criterio son inconstitucionales y van en franca colisión con nuestro ordenamiento arancelario. Pero bueno, volviendo un poquito a los pactos de cuota litis y las materias que ahora aparecen autorizadas en la ley, la materia previsional y los alimentos. Los alimentos, tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo a los alimentos devengados y no percibidos, que esos pueden ser materia de transacción, cesión, y no a un crédito de honorario futuro, que eso no puede ser objeto de negociación. Así que, bueno, tenemos ahí dos materias más que se han ampliado. Siempre en estos casos los pactos de cuota litis, materia alimentaria, previsional y laboral, tienen un tope del 20%. En el resto de las materias el límite es una tercera parte, o sea, un 33%, que la propia ley da la posibilidad de llevarlo a un 50%, siempre que el abogado asuma eventualmente los gastos y el riesgo del juicio. O sea, es un abogado que tiene que asumir las costas judiciales como para poder llevarlo al 50%. Situación que realmente yo no he visto ni tampoco la aconsejo, porque ni aún el mejor juicio uno está ganado, así que sería afrontar como abogados alguna posible carga de cargar con costas judiciales, como para poder ir hasta ese 50%. Respecto de los pactos de cuota litis, lo que tenemos que tener presente también es la situación actual, que ha variado en los últimos tiempos estoy hablando específicamente respecto de la cobrabilidad de los pactos de cuota litis. La cobrabilidad de los pactos de cuota litis se asegura en la medida en que los pactos de cuota litis sean presentados para su homologación en juicio. Tradicionalmente el abogado solía no presentarlo, y bueno, hoy con la situación de las transferencias judiciales, el cliente directamente cobra, y una vez que el cliente cobra es difícil que pague el cuota litis si no fue presentado en el juicio homologado, y esa es la garantía y la llave que tiene hoy el abogado de cobrarlo, porque la transferencia al cliente se le va a hacer previa deducción del pacto de cuota litis que está homologado, y esa es hoy la garantía que tiene el abogado para su cobrabilidad. Así que el consejo es que ese pacto de cuota litis sea presentado, sea homologado, a los fines de tener garantizada su cobrabilidad. Si no se hace esto, después entramos en situaciones de discusión y probablemente también de alguna omisión de algún cliente que se haya gastado el dinero o no quiera pagarlo, porque el dinero va a ir directamente a su cuenta y te debería de traer, una vez que lo percibió, el 20% para venir a pagarnos la cuota litis. Así que bueno, esa situación tenganla presente. Algunas cuestiones adicionales con relación a los pactos de cuota litis es
qué pasa con eventualmente las situaciones de sustitución de patrocinio, revocación de apoderamientos, y qué pasa en esas situaciones. Bueno, la situación está regulada en 2 artículos, también incluye la renuncia, que son los artículos 6 y 7 de la ley, en la medida en que establece que el pacto de quota litis mantiene y cualquier contrato que se haya celebrado mantiene su vigencia, por más que el patrocinio sea sustituido de otro abogado o el poder sea revocado, en la medida que la sustitución o la revocación no tenga por causa un incumplimiento grave del abogado. La ley dice judicialmente declarada, ¿no? Una culpa del abogado procurador declarada judicialmente. Entonces, en esos casos sí se produciría una rescisión del pacto o del convenio, pero en este caso sería por una culpa del abogado, que tiene, insisto, el artículo 6 habla declarada judicialmente. Fuera de estos casos, lo que se entiende que hay una rescisión del vínculo cliente-abogado unilateral por parte del cliente, y de tal forma eso no altera la validez del convenio o del pacto quota litis. Así que cuando lo sustituyan en un patrocinio o les revoquen un poder y ustedes tengan un pacto de quota litis, esto no debería afectar los derechos que ustedes ya tienen estipulados en ese acuerdo. Y respecto de la renuncia, ahí sí el pacto o el convenio queda sin efecto, porque a través de la renuncia es como que quien introduce una resolución del convenio o del pacto es el propio abogado. O sea, en definitiva, el efecto es similar a una resolución unilateral por parte del abogado que hace caer el pacto o el convenio. Lo que no hace caer es, naturalmente, el derecho que tiene el letrado a cobrar el honorario en función del trabajo realizado, y que deberá, en este caso, al quedar sin efecto el convenio, deberá quedar regulado por el juez. Otras cuestiones vinculadas a la existencia del convenio es qué pasa con los pactos de quota litis sucesivos. Ustedes fíjense que siempre hablamos que tienen un tope, los pactos de quota litis tienen un tope máximo, orden público arancelario tiene un tope máximo. ¿Y qué pasa? Supónganse, yo como letrado tengo un pacto de quota litis, me revocan el poder o me sustituyen en el patrocinio, y aparece el cliente con un nuevo abogado con el quien firma un pacto de quota litis sucesivo. Entonces, lo que habrá que ver, como el principio es que el primer pacto de quota litis no pierde su valor, en este caso el primer pacto de quota litis se agotó el tope de honorario establecido por la ley, el segundo pacto de quota litis que se firme no tendría valor, porque ahí sí se excedería la escala máxima que establece la ley. Si fuera un pacto de quota litis inicial que no llegara al 20%, el segundo pacto podría completar el porcentaje hasta llegar al límite máximo. Pero bueno, si no fuera así, el segundo pacto carecería de valor en la medida en que el primer pacto de quota litis absorbió la totalidad del máximo del honorario permitido por la ley. Otra cuestión que pudiera darse está referente a qué pasa con los pactos de quota litis, donde hay varios abogados que intervienen en el contrato, y sin que se establezca qué participación tienen los distintos abogados sobre ese pacto de quota litis.
en cuyo caso, si no hay un acuerdo de distribución entre los abogados sobre el monto de la cuota litis, quien debe determinar cómo concurren los abogados sobre ese importe es el juez a través de una regulación que tenga en cuenta las tareas que hizo cada uno de los letrados respecto de ese proceso donde se hizo el pacto de cuota litis. Y finalmente, para cerrar este tema, me gustaría hablar de lo que yo denomino la doble fuente del honorario. La doble fuente del honorario. ¿Qué significa la doble fuente del honorario? Significa que yo puedo tener un convenio de honorarios o un pacto de cuota litis con el cliente y cobrar el honorario del cliente, pero a su vez puedo tener una segunda fuente de cobro de honorarios si la parte contraria es condenada en costas. Entonces, nada impide que habiendo dos fuentes legales de generación de una obligación legal de pago, estas dos coexistan. Entonces yo puedo por vía contractual cobrarle el honorario pactado o el cuota litis pactado a mi cliente, y también puedo cobrar el honorario regulado a la parte contraria si ha sido condenada en costas. O sea, fíjense cómo pueden coexistir estas dos fuentes de cobro de honorarios para un letrado. La cuestión es que esas dos fuentes no pueden coexistir en una misma cabeza. Es decir, yo no podría cobrarle a mi cliente, por un lado, el pacto de cuota litis y además, o un convenio de honorarios y además un honorario regulado. Porque las dos fuentes contractuales no pueden caer en su propia cabeza. Por eso, en general, lo que establece la ley es que si yo tengo un convenio de honorarios, no puedo pedir regulación de honorarios a cargo del mismo cliente con el que tengo el convenio. Porque si yo pido regulación de honorarios que le quiero cobrar a mi cliente con quien tengo el convenio, en realidad lo que estoy haciendo es produciendo la resolución de mi convenio de honorarios. Entonces, la doble fuente del honorario juega en la medida en que existan dos obligados al pago distintos. Ahora, si existe un único obligado al pago, yo no puedo cobrarle por un lado el convenio y por el otro lado una regulación judicial. Eso no es posible, y la ley lo que dice en el artículo 8 es que si yo quiero cobrar el honorario regulado a mi propio cliente, lo que estoy haciendo es produciendo la resolución, dice la resolución ipso facto, dice ipso iure, la resolución ipso iure del contrato que yo tengo. Bueno, ¿alguna preguntita? Si tienen dudas, se pueden desmarcar o escribirlas por el chat, que no hay ningún inconveniente. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a abrir el chat también. Listo, lo tengo abierto, así que si a medida que vamos avanzando hay alguna cuestión que vea ahí en el chat, la vamos respondiendo. Bien, esta parte o este tramo de la charla yo lo llamo la teoría del autorregulatorio. La teoría del autorregulatorio. Es decir, cómo ha cambiado o cómo deben cambiar las regulaciones judiciales a los fines de ser adaptados a las previsiones de la Ley 14.967. En primer lugar, lo que se debe señalar es que las regulaciones judiciales dejaron de hacerse en pesos, o sea, en moneda de curso legal, para transformarse en regulaciones de cantidad de ius arancelarios, ¿no es cierto? La ley ya de entrada lo que hace ha modificado la fórmula de cómputo del ius arancelario,
que lo lleva a que es el use arancelario es el 1% de la remuneración del juez letrado de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, con 15 años de antigüedad, con todos los adicionales que correspondan, salvo aquellos que se han derivado de una cuestión personal o especial de un magistrado. Hoy el use arancelario que publica con frecuencia la Corte por obligación legal del artículo 9 de la ley 14.967, hoy el valor de un use arancelario equivale a 3.267 pesos. Ahora, el mes que viene va a volver a cambiar. Pero bueno, esto para entender que hoy la regulación de honorarios se hace en unidades de valor, no se hace más en pesos como moneda de curso legal. Y la idea que se tuvo cuando se instrumentó este nuevo mecanismo de regulación fue la de dar una solución al problema de la depreciación del honorario con motivo de los procesos inflacionarios, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta también que por ese momento había salido el denominado fallo Isla de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que establecía que la obligación del pago del honorario en mora generaba un interés a la tasa pasiva. Que ese fallo Isla, en definitiva, lo que hizo fue decretar la inconstitucionalidad del artículo 54, inciso B, de la ley, en ese momento del decreto de ley 8904 del 77, por resultar, entendía la Corte en ese momento, violatorio de la prohibición de indexar créditos que establecía la ley 23.9, que establece todavía la ley 23.928. Entonces, en ese contexto, donde teníamos honorarios en pesos sujetos a una denigración por el proceso inflacionario, y teníamos honorarios en mora a una tasa pasiva, se trató de buscar una salida a esta situación y se buscó a través de constituir la obligación de pago del honorario como una deuda de valor. Lo que tiene la deuda de valor es que se establece en un equivalente a un valor al momento de su constitución y se cancela en pesos al momento del efectivo pago. Así que bueno, ustedes naturalmente están viendo en sus regulaciones de honorarios que las regulaciones de honorarios son en cantidades de ius, si bien encuentran que muchas veces al lado se consigna como referencia su monto en pesos, ¿no es cierto? Naturalmente, si ustedes ese monto en pesos lo dividen por el valor del ius al momento del autorregulatorio, les debería dar las cantidades de ius en que les fueron regulados en esa oportunidad. Ahora, ¿cómo se cancela una obligación de pago fijada en cantidades de ius? Se cancela pagando las cantidades de ius correspondientes según el valor del ius al momento del efectivo pago. Esto lo vamos a encontrar, por un lado, en el artículo 15, lo vamos a encontrar en el artículo 24 y lo vamos a encontrar en el artículo 51. Entonces, a medida que el ius va cambiando, nuestra regulación se va ajustando en valor en función de la modificación del ius. Y si ese honorario entra en mora,
vamos a tener la doble opción que marca el artículo 54 a los fines de su cobranza, pero este es un punto que lo voy a dejar para un poquito más adelante, creo que vamos a tener tiempo. Pero volvamos no me quería ir a la teoría del autorregulatorio. Entonces, en la teoría del autorregulatorio debemos decir que tenemos regulaciones de honorarios en IUS arancelarios, y el artículo 15 establece una modificación muy importante a los fines de establecer los requisitos que tiene que tener el autorregulatorio, y establece dos cuestiones. En primer lugar, que debe ser fundada. El autorregulatorio debe ser fundado. Estábamos acostumbrados antes de la vigencia de la ley a que los autorregulatorios simplemente manifestaban un número, que era el importe en pesos de la regulación, seguido de un paréntesis con una cita legal que citaban artículos de la normativa. Bueno, lo que quiere la ley es que el autorregulatorio sea una derivación razonada y entendible de cuál es el proceso lógico y matemático, porque tiene algo también de matemático, en la que el juez llega a la fijación del honorario. Por eso decimos debe ser fundada. Y debe ser fundada bajo pena de nulidad, y se establecen cuáles son los requisitos en el artículo 15 que debe tener el autorregulatorio. ¿Para qué? Para que fundadamente se llegue a la conclusión de por qué se reguló esa cantidad. Y para entender cómo es este proceso lógico, tenemos que entender que todo proceso, salvo aquellos que sean de cuantía no patrimonial, tiene una base regulatoria, y que esa base regulatoria tiene a su vez una escala de un máximo y un mínimo. Y el juez tiene que jugar entre ese máximo y ese mínimo de acuerdo a determinadas circunstancias y valoraciones que tiene que hacer sobre el trabajo profesional del letrado, su carácter de victorioso o perdidoso en el pleito, y entonces, moviéndose dentro de esa escala y partiendo de la base regulatoria, supónganse en un medio de la base regulatoria en una cuestión patrimonial, artículo 21, la escala es del 10 al 25, el medio de la escala es el 17,5%. Entonces, sobre la base regulatoria se aplica el porcentaje que corresponde, el 17,5, y nos da la cantidad de honorario en pesos, ¿sí? Esos pesos los divido por el valor del IUS al momento del autorregulatorio y me quedan transformados en cantidades de IUS. Entonces, fíjense que el autorregulatorio, por un lado, es un proceso lógico matemático, por otro lado, tiene una merituación de la tarea del profesional, y por el otro lado tiene que tener también un encuadramiento normativo en la ley arancelaria, el proceso de que se trate, como para conformar esta regulación, como yo digo, una regulación razonada, un proceso que tiene algo de imposición de justicia y también algo de un proceso matemático. De ahí que el artículo 15, cuando establece qué requisitos tiene que tener este proceso, este autorregulatorio, indica el monto del juicio, porque si es una cuestión patrimonial nos va a constituir la base regulatoria. Referenciar los antecedentes del proceso, precisar las pautas del artículo 16 que el juez ha tenido en cuenta a los fines de merituar la tarea profesional del abogado. Después habla de detallar cada una de las tareas realizadas por el profesional beneficiario de la regulación. Esto no se cumple. La realidad es que no he visto autorregulatorio en la provincia de Buenos Aires que haga un detalle de las tareas que ha realizado el profesional. Si bien deben merituarse, esto quizás también sea porque implica una tarea extra de la Secretaría en cuanto a hacer un poco un
detalle de todo lo que ha hecho el profesional. Pero yo siempre lo aconsejo, a pesar de que no lo hagan del juzgado, cuando uno va a pedir una regulación de honorarios, ser colaborativos con el juzgado y en cierta forma decir, como letrado he participado de tal etapa y tal etapa del proceso. Tengan en cuenta las etapas procesales en las que se dividen en los fines arancelarios los procesos de acuerdo al artículo 28 de la ley. He participado en tales actos constitutivos del proceso, constaté demanda, pedí apertura a prueba, bueno, todos aquellos que sean actos relevantes, y con eso estamos ayudando no solo en la referenciación del detalle de las tareas, sino también estamos ayudando al juez y ayudándonos a nosotros a que la retribución sea adecuada y justa. Y finalmente, el artículo 15 establece que el monto debe estar expresado en la unidad arancelaria IUS, cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse el efectivo pago. La deuda de valor, artículo 771 del Código Civil y Comercial, a la que habíamos hecho referencia. Y el artículo 15 se enlaza trabajando en forma coherente con el artículo 16, que son las pautas que tiene que tener el juez para merituar el trabajo profesional. Bueno, no las voy a leer ahora, pero bueno, siempre la importancia del proceso, la trascendencia para casos futuros, el tiempo empleado, el éxito, bueno, son siempre pautas que están en el artículo 16 y que el juez tiene que tener en cuenta. Y en lo que hace al posicionamiento del juez en la escala, yo digo que el artículo 16 adopta el criterio objetivo de la victoria y el criterio objetivo de la derrota a los fines de la merituación del trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 16, en fin, da una mejor retribución a aquel profesional que ha ganado el pleito, ¿sí? Así como tenemos en materia procesal que el vencido carga con las costas, bueno, acá tenemos que el profesional de la parte que triunfa debe tener una mejor retribución. Y esto es lo que establece el artículo 16 en una segunda parte, donde dice que la regulación de los honorarios que hubieran representado a la parte vencedora debe efectuarse en la media del artículo 21. Entonces, esto era lo que yo les decía. El artículo 21 es la escala que la ley toma como escala general para las cuestiones patrimoniales. Mínimo 10, máximo 21, el medio de la escala 17,50. O sea, que el juez, en su razonamiento, cuando va a regular honorarios, debiera partir de la mitad de la escala del artículo 21 para aquella parte que fue triunfadora del pleito o vencedora, pudiéndolo ese monto aumentarlo sin necesidad de justificación alguna hasta el 25% o disminuirlo, pero la disminución, lo establece la misma norma, tiene que estar fundada, cuestión que tampoco suelen tener presente los jueces, y a veces se disminuye el medio de la escala y sin hacer la fundamentación que exige la norma legal. Fíjense, criterio objetivo de la victoria, y vamos al artículo 26, criterio objetivo de la derrota. El segundo párrafo, los honorarios del profesional de la parte que pierde el pleito total o parcialmente se fijan tomando en cuenta las escalas correspondientes a la índole del proceso conforme a las pautas del artículo 16, y acá viene, no pudiendo superar el 70% de la regulación del vencedor en costas. O sea, una vez que el juez hace la regulación de la parte victoriosa, cuando tiene que hacer la regulación de quien fue, del abogado de la parte que fue vencida, no puede superar el 70% de lo que
le reguló al letrado de la parte que obtuvo la victoria procesal. Y esto no es solamente en primera instancia, sino que el artículo 31 lo vuelve a replicar para lo que son las regulaciones en segunda instancia. Bien. Doctor, Sí. acá tengo una pregunta de una colega, sí, Sí. que dice, en el caso de un juicio de daños por accidentes de tránsito, cuando la compañía de seguros declina la defensa del asegurado por conflicto de interés al superar el monto de cobertura, cuando arreglan con el damnificado, ¿en qué porcentaje se suele acordar los honorarios del abogado del asegurado? A ver, entiendo que la cuestión sería un accidente de tránsito, el asegurado interviene, la compañía de seguros tiene su abogado como citado en garantía y el asegurado tiene su propio abogado. No sé si entiendo así porque dice declina la defensa del asegurado. Claro, en este caso entonces por la parte habría un abogado por la compañía de seguro más un abogado por el asegurado. Y en este caso hay un acuerdo entre la compañía de seguro con la parte actora y la pregunta sería cuál sería el honorario de quien defiende en este caso al asegurado que por ahí no forma parte del acuerdo. Bueno, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en los temas de las transacciones y las conciliaciones se establece que la regulación de honorarios se practica sobre el monto que resulte del acuerdo. Entonces no habría dificultades respecto de que el abogado de la parte actora y el abogado de la compañía de seguro que se ponen de acuerdo en un pago y hacen un acuerdo transaccional, el monto del juicio para ellos es el monto del acuerdo que celebraron. Ahora la cuestión es, ¿ese acuerdo tiene efectos en contra del abogado que no participó de ese acuerdo? En este caso sería el abogado del asegurado con su propio letrado que no participó del acuerdo. Y si nosotros vamos al artículo 25, el artículo 25 se aparta de una, en la parte final se aparta de una jurisprudencia tradicional de la Corte, en el sentido de que la base regulatoria es una sola y que el acuerdo transaccional y conciliatorio aplica también a aquellos que no han sido parte del proceso, perdón, que no han sido parte del acuerdo. Pero fíjense que el artículo 26 parecería decir algo distinto, apartándose de esta doctrina de la Corte y incluso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Dice que la base regulatoria, estamos hablando de conciliaciones y transacciones, dicha base regulatoria solo será oponible a los profesionales intervenientes en la transacción. Con lo cual, y yendo concretamente a la respuesta, parecería que el artículo 25 infine podría dar lugar a que la base regulatoria de ese acuerdo no pudiera ser oponible al profesional que no participó de ese acuerdo. Bueno, y entonces, la pregunta es, ¿habría dos bases regulatorias para ese profesional? Bueno, es una cuestión que deben resolver los jueces. Para mí debería resolverse, porque la otra alternativa en ese caso sería que para quien no participó de ese acuerdo, el monto de la base regulatoria podría ser el monto de demanda. Bueno, podría ser. No es la primera vez que pasa que se presenta un acuerdo que no se ajusta a la realidad económica y se hace para reducir costos. Y a veces se ha pagado otra cuestión por afuera. Pero la respuesta es que el acuerdo que haga la compañía de seguros con la parte actora, en principio no es oponible al abogado que no ha participado de ese acuerdo. Podría pedir una regulación de honorarios. Después el juez, sobre
recupera su poder regulatorio y el juez podrá resolver esa regulación considerando o no el monto del acuerdo, de acuerdo a si lo considera o no una justa retribución para la profesional que no fue parte de ese acuerdo. No sé si está respondida la pregunta o hay algo adicional que yo no entendí. Hay un adicional, igual me respondió bastante, fue bastante acabada la respuesta, pero mi pregunta también apuntaba que muchas veces las compañías de seguro dentro de las pólizas incluyen la defensa del asegurado, ¿no? Al hacer la declinatoria por el exceso del monto reclamado, queda en cabeza de ese asegurado contestar demanda, bueno, hacer todo lo propio, ¿no? Pero estaría incumpliendo con una parte del contrato de la póliza, porque no estaría brindando esa asistencia a la que se comprometió. O sea, digo, de repente, yo si fuera la abogada de ese asegurado, podría reclamarle mis honorarios a la compañía de seguros, que no cumplió. Sí, de todas formas habrá que ver las condiciones particulares de la póliza. Sí, sí es cierto también que muchas veces se puede presentar un interés contradictorio entre el asegurado y la compañía de seguro, que a veces hace casi, te diría, necesario que tengan una representación distinta. Y respecto a quién se hace cargo de la cuestión, a ver, yo entiendo que habrá que ver cómo termina el proceso también, ¿no es cierto? De qué forma, si termina por sentencia, termina por acuerdo, pero en general entiendo que la compañía de seguro debería mantener indemne al asegurado, lo que naturalmente incluiría el pago de las costas del abogado. Muchas gracias, doctor, muy claro. Bueno, y bueno, hasta llegamos entonces a esta teoría del autorregulatorio. Estaba explicando de cómo era ese proceso lógico. Las escalas son variadas de acuerdo al tipo de proceso de que se trate. La escala común en cuestiones patrimoniales, como les dije, es del 10 al 25. Y la base regulatoria podrá ser el monto de la liquidación aprobada en una sentencia, conforme a una sentencia, podrá ser el monto de un acuerdo conciliatorio, podrá ser el monto de la demanda y de acuerdo a las etapas que se han realizado en el proceso, en los modos anormales de terminación del proceso, supónganse un allanamiento, un desistimiento, una caducidad de instancia. En esos casos el monto va a ser el monto de la demanda y se va a tomar en cuenta nada más la regulación en función de las etapas cumplidas. En el caso de la conciliación se toma como si el proceso estuviera totalmente concluido, porque naturalmente la ley ha tendido a beneficiar y a incentivar los procesos de autocomposición de cierre de conflictos. Otra cuestión interesante que se presenta es en esto que seguimos, que es la teoría del autorregulatorio, es referente a los rechazos íntegros de demanda. Esto en la transición de la norma ha traído algunos inconvenientes que precisamente son los que la norma en su redacción actual viene a intentar solucionar. El caso es rechazo íntegro de la demanda. La ley dice cuál es la base regulatoria. La base regulatoria es el monto de la demanda que fue rechazada, con más los intereses correspondientes. ¿Y por qué viene a solucionar la cuestión? Porque en el texto antiguo del artículo 23, en los casos de rechazo de demanda, se contemplaba el monto de la demanda con actualización monetaria. Cuando la actualización monetaria queda prohibida por la ley 23.928,
Esos casos, durante la vigencia de la aplicación del Decreto Ley 8904, terminaban que la base regulatoria estaba constituida nada más por el monto de la demanda sin ningún aditamento. Entonces se daba la paradoja de que procesos que habían transitado largos caminos en tribunales, imagínense algún expediente que cuando se contestó demanda en primera instancia, el monto de la demanda era absolutamente importante, astronómico, que ponía en riesgo la solvencia del demandado. Muchas veces después de transitar años y años de tribunales, llegar a la corte, bajar, la demanda era íntegramente rechazada y ese monto se había transformado por el curso de la inflación en un valor absolutamente achicado y disminuido. Y bueno, este problema que tenían los autos regulatorios en cuanto a la base, que se transformaba en una base irrisoria por producto de la inflación. Entonces, en la nueva redacción del artículo 23 tenemos que se toma el monto de la demanda con más los intereses, si hubieran integrado la petición, como dice, incluyéndoles los intereses si hubieran integrado la pretensión. Lo que no dice la ley es qué interés le vamos a aplicar al monto reclamado de demanda en los casos de rechazo como para conformar la base regulatoria. Yo entiendo en estos casos que las alternativas son dos. Una es el monto de interés que se hubiera pretendido en el objeto de la pretensión de la demanda, esa es una alternativa, y la otra alternativa sería la tasa de interés que reconoce el tribunal para el proceso de acuerdo a la naturaleza del proceso de que se trate. Ahora bien, quizás en los casos de montos de demandas excesivos, pluspeticionados, temerarios, ¿sí? La conformación de la base regulatoria sumada al interés lleva a una base regulatoria muchas veces desmedida. Entonces, fíjense que la propia ley también recurre, como lo hace el 1255, a un principio de equidad. Si es necesario, el juez puede, por vía de equidad, lo dice el mismo 23, reducir esa base regulatoria conformada por monto de demanda más interés en la medida en que diera un resultado inequitativo. Fíjense, dice, los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojara resultados notoriamente inequitativos, lo que deberá ser fundado debidamente. Y en estos casos la base regulatoria se puede disminuir hasta en un 50%. Y acá vuelvo a enlazar este artículo 23 que habla de la equidad con lo que yo hoy les hablaba del artículo 1255, ¿no es cierto?, que también habla de la equidad. Y fíjense que la ley, cuando le permite al juez apartarse de la base regulatoria con fundamento a la equidad, lo dice lo que deberá ser fundado debidamente. Y este es el error que tenemos en el 1255, que tiene hoy la aplicación, digamos, abusiva, injustificada que se hace de él, es que no se funda debidamente, como la propia ley le exige a los jueces cuando van a aplicar este criterio de equidad, fundarlo debidamente. Así que fíjese cómo también en nuestra ley arancelaria se recurre a la equidad, pero cómo se le pone coto a una aplicación arbitraria o a una pseudo aplicación del criterio de la equidad. Una cuestión final con relación a la teoría del autorregulatorio. Dice que la falta de fundamentación debida del autorregulatorio es bajo pena de nulidad. O sea, nosotros podemos atacar de nulidad el autorregulatorio que incumple todos los requisitos de los que hemos estado hablando. Ahora bien, ¿cómo planteamos la nulidad? Para mí, la nulidad está comprendida dentro de la apelación del honorario. Es decir, cuando nosotros apelamos el honorario, también lo podemos apelar
con fundamento en la pena de nulidad que establece el artículo 15 cuando el autorregulatorio no se abastece fundadamente en la forma que exige la ley. Otra cuestión interesante es si se pueden hacer pedidos de regulaciones provisorias de honorarios. A ver, un proceso es largo, lleva años, muchas veces, su conclusión. Entonces, el artículo 17, en su versión anterior del decreto ley 8904, tenía la posibilidad al letrado, le daba la posibilidad al letrado de pedir regulaciones de honorarios provisorias en la medida en que se iban cumpliendo las etapas procesales que, de acuerdo a cada tipo de proceso, establece el artículo 28 de la ley actual y en este caso de la anterior. Entonces, se hacía una etapa y el abogado podía pedir una regulación provisoria de honorarios en función del avance procesal, regulación que en todos los casos era en carácter provisoria y en el mínimo de la escala legal. Bueno, ese artículo fue reformado en la ley 14.967, y nosotros vamos a ver que en el artículo 17 también tenemos las regulaciones provisorias, pero tiene el artículo 17 otro alcance distinto. ¿Por qué? Porque permite pedir regulaciones provisorias al abogado, dice, cuando el profesional se apartare de un proceso. Término se apartar de un proceso que habla el artículo 17, a mí me da la idea de la situación del abogado que voluntariamente renuncia a un patrocinio o renuncia a un apoderamiento y sale del proceso. Entonces, en este se apartar del proceso, el abogado que se retira del proceso voluntariamente puede solicitar, en este caso entonces, la regulación provisoria de honorarios que se hace en el mínimo de la escala legal. De la misma forma, en el artículo 52 contempla una situación similar, pero utiliza otro término. En el 17 dice se apartare, en el 52 dice al cesar. A mí me da la sensación que el 17 contempla la situación del abogado que voluntariamente se retira del proceso, y el 52, al hablar de cesar, me da la idea de los casos en que el profesional es sustituido en el patrocinio o es revocado el poder que tiene unilateralmente con el cliente. Entonces, en ambos casos, tanto el artículo 17 como el artículo 52-53 le dan al profesional la posibilidad de solicitar regulaciones provisorias en el mínimo de la escala legal, que son apelables, porque esta era una discusión también que había existido antes, que era si las regulaciones de honorarios provisorios eran o no apelables. Alguna jurisprudencia decía que no, otros decían que sí. La realidad es que hoy el artículo 17 contempla la posibilidad de que sea apelable. Es apelable y además es ejecutable. Ahora, ¿contra quién es ejecutable esta regulación provisoria? Tengan en cuenta que estamos en el medio de un proceso, que no hay condena en costas aún, de forma tal que en ese marco únicamente ese honorario provisorio, regulado provisoriamente, puede ser ejecutado en contra de quien era nuestro propio cliente. ¿Bien?
y si el cliente paga ese honorario, después eventualmente si el condenado en costas es la parte contraria, se termina subrogando en ese derecho en contra del condenado en costas. Pero bueno, entonces tenemos la posibilidad de pedir regulaciones provisorias cuando el abogado se apartare o cuando el abogado se sale. También hay algún otro supuesto que contempla el artículo 17, que es cuando el proceso queda sin impulso por más de un año por causas ajenas a la voluntad del profesional. En este caso también puede solicitar la regulación provisoria. Ahora, no encontramos el supuesto que estaba antes en el decreto ley 8904, que se refiere al caso de aquel profesional que se mantiene en el proceso, que el proceso no está detenido y que no puede esperar hasta la finalización del proceso porque no tiene tampoco un convenio de honorarios, como para que se le retribuya al menos en parte su trabajo profesional. Yo creo que esa posibilidad aún en la nueva ley sigue existiendo. No está expresada con claridad, pero yo creo que armando una interpretación jurídica con un par de artículos, al menos yo llego a la conclusión de que esa posibilidad está y existe también en la ley. ¿Cuáles son los dos artículos que estarían jugando para decir que esto es posible? Bueno, déjenmelos ver. En primer lugar, el artículo 2 infine dice que en los procesos judiciales los honorarios de los abogados y procuradores serán regulados por etapas o por instancias, con lo cual si van a ser regulados por etapas o por instancias, yo una vez que atravieso una etapa podría pedir una regulación de honorarios. Y por otro lado, el artículo 8 habla que el profesional podrá solicitar la regulación de honorario de acuerdo al arancel en cualquier estado del juicio, con lo cual daría a entender que yo no tengo que esperar a la finalización del proceso para solicitar una regulación. Así que sobre el juego de estos artículos, y aun cuando no fueran los casos del artículo 17, ni 52 ni 53, yo entiendo, haciendo esta interpretación, que el abogado puede solicitar una regulación provisoria. El caso de que el expediente esté paralizado por más de un año por una situación ajena a la voluntad del letrado, ustedes lo pueden asociar muchas veces a los procesos sucesorios, en donde por ahí las sucesiones terminan frenadas en la etapa de la declaratoria de herederos y el cliente queda con incertidumbre de no poder cobrar honorarios hasta que el cliente resuelva denunciar, pedir algún bien y solicitar su inscripción. Entonces, bueno, creo yo que en ese aspecto el artículo 17 ahí nos podría dar una mano para solicitar una regulación también provisoria. Otra cuestión interesante está referida, no sé cómo estamos, cuánto tiempo va, hasta las 4 podemos, ¿les parece adecuado? Porque no habíamos arreglado, Carolina, el tema del horario, pero... No, no hay problema, hasta las 4 podemos estirar. No, porque no sé si por ahí ya estoy excedido en el tiempo, por eso te pregunto. No es porque yo tenga problemas. Más o menos lo estipulamos nosotros 1h15, 1h30, pero si hay algún tema que considere importante que no se puede dejar de abordar y extenderlo hasta las 4, no habría inconveniente. Bueno, sí. Voy a dar dos últimos temitas, que por un lado es la participación múltiple de abogados por una misma parte. Lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es que la participación
abogados, de mayor cantidad de abogados por una parte, no significa un incremento de los honorarios, sino la distribución de los honorarios en función de la participación que tengan los honorarios en la tarea realizada. Porque muchas veces los clientes piensan que si están patrocinados por 2 abogados, deberían pagar un honorario mayor a que si lo patrocina únicamente uno. Pero no, la realidad es que el honorario es único y en este caso concurren ambos abogados sobre ese mismo honorario y el juez será quien deba distribuirlo. Por eso acá hay 2 artículos que juegan, que son los artículos 13 y 14. Y bueno, el artículo 13 dice: cuando intervenga más de un abogado o procurador por una sola parte, se considerará a los efectos arancelarios como un único patrocinio o representación y se regularán honorarios individualmente en proporción a la tarea que cumpla cada uno. O sea, si ambos letrados no se ponen de acuerdo respecto a la forma de distribuir ese honorario, el juez debe regular en función de cuál fue la tarea profesional que realizó cada uno de ellos. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta también la diferenciación que existe entre la regulación de honorarios entre un abogado apoderado que se hace patrocinar por otro abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera al abogado apoderado con la misma jerarquía que un procurador y se le da más importancia, en este caso, a la tarea del abogado patrocinante. De forma tal que el artículo 14 nos dice que el honorario del patrocinante es el doble del apoderado o del procurador. Entonces, fíjense que si un abogado comparece como apoderado de un cliente y se hace patrocinar por otro abogado, el abogado patrocinante en este caso llevaría las 2/3 partes del honorario y el abogado apoderado que representa en definitiva al cliente 1/3 parte. Esa es la interpretación correcta que corresponde hacer al artículo 13 y 14 de la ley arancelaria en lo que hace a las intervenciones múltiples de abogados. Y bueno, y para ir finalizando, dejo para el último momento el tema de los honorarios en mora, el tema de los honorarios en mora, que es la problemática del artículo 54, inciso B de la ley arancelaria. Y voy a hacer un poquito de historia en este aspecto. ¿Por qué? Porque en el artículo 54 del antiguo decreto ley 8904, se daba también al letrado una doble opción en lo que era la ejecución de sus honorarios. En el inciso A le daba la opción de reclamar el honorario regulado con una actualización monetaria y una tasa anual de interés del 6%. Ese era el inciso A. El inciso B le daba al abogado la opción de ejecutar el honorario con más la tasa activa de descuento a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La problemática que surgió con este artículo es que el abogado no podía ejecutar conforme al artículo 54 inciso A porque tenía una imposibilidad legal que era la prohibición de indexar los créditos. Entonces el inciso A quedó derogado por la ley 23.928 que prohibía la actualización de los créditos. Entonces siempre se terminó yendo por el artículo 54 inciso B, que es la ejecución del honorario con la tasa activa de interés. Había un fallo del año 2006, Banco Comercial de Finanzas de la Corte, que avalaba la tasa activa, hasta que llegamos al año 2015, que sale el comentado fallo Isla que yo le había hecho referencia, que decreta la inconstitucionalidad también del 54 inciso B,
porque dice que la tasa activa de interés, en definitiva, implicaba una actualización encubierta, prohibida por la ley 23928. Entonces, decreta la inconstitucionalidad, impide la aplicación de la tasa activa a los honorarios y aplica a los honorarios también su tradicional doctrina de tasa pasiva que aplica en general a distintos tipos de créditos. Entonces, cuando se dicta la nueva ley arancelaria, una de las cuestiones a solucionar era este problema. Y por eso entonces lo que hablábamos hoy de fijar los honorarios en una unidad de valor para evitar la disminución por el efecto inflacionario, y esto se traslada a una de las alternativas del nuevo artículo 54, en lo que establece la posibilidad de hacer ejecuciones de honorarios en cantidades de IUS. Y esto es una cuestión que no sé si todos los magistrados lo tienen debidamente presente, porque muchas veces no aceptan ejecuciones en cantidades de IUS y piensan que debe hacerse en un monto nominal de pesos. Y no es esta la alternativa que presenta el artículo 54, que por un lado en el inciso A nos permite entonces ejecutar cantidades de IUS con más una tasa del 12% anual. Esa es la opción del inciso A. Y la opción que da el inciso B, fíjense, es volver las cantidades de IUS reguladas a pesos al momento en que se produce la mora, es decir, en este caso volvemos a hacer una especificación del honorario, es decir, lo volvemos a convertir en pesos en un valor nominal, y esa vuelta a pesos se hace considerando cuál fue la fecha en que se incurrió en mora en el cumplimiento de la obligación, y a esa obligación en pesos se le aplica la tasa del 552 del Código Civil y Comercial. La referencia al artículo 552 del Código Civil y Comercial es la referencia a la tasa activa más alta que se aplica por el Código Civil a los créditos de alimentos propiamente dichos. Entonces, como nosotros consideramos al honorario que tiene naturaleza alimentaria, se buscó hacer esa asociación y se incorporó como 54 inciso B la tasa del 552 del Código Civil y Comercial, como reconociendo la legalidad de las tasas activas y reconociendo también que se debía aplicar por su carácter alimentario la tasa activa más alta. Bueno, entonces ahí empezaron algunos cuestionamientos al artículo 54, inciso B, acerca de si era o no aplicable la tasa activa, considerando que la Corte seguía, aún después de la sanción del Código Civil y Comercial, aplicando la tasa pasiva a los honorarios por fallo Islas y otros fallos posteriores. Pero bueno, en general las cámaras fueron receptivas de la legalidad y la constitucionalidad del artículo 54, inciso B, como una norma posterior al fallo Islas, como una norma reivindicada en cuanto a aplicación de las tasas activas por el Código Civil y Comercial. Entonces, bueno, se volvieron a aplicar las tasas activas a los honorarios en mora sobre la base de esto, de este fundamento, que el Código Civil como norma ulterior la había reconocido y en cierta forma anulaba la doctrina del fallo Isla. Y así en general fueron reconocidas las tasas activas por distintas cámaras civiles y comerciales departamentales de distintos fueros, de distintas jurisdicciones.
Bueno, en esta cuestión estábamos en cuanto a que se aceptaba la tasa activa, pero bueno, había también bastantes dudas de cuál era la tasa activa, si era la tasa activa más alta o era la tasa activa de operaciones de descuento a 30 días. Si ustedes van al menú de la Corte, en la solapa del cómputo de intereses van a encontrar distintas tasas activas. Quizás las más altas sean las referentes a las operaciones de tarjetas de crédito o a las de descubierto bancario, en las tasas de descuento de descubierto bancario. Pero bueno, se planteó la duda de cuál era la tasa del artículo 552. No ha habido posturas uniformes. En La Plata hay algún fallo de la Cámara Segunda que, si bien aplica el 552, le hace aplicar un tope que no puede superar la tasa activa de operaciones de descuento a 30 días. Y bueno, estamos todavía en esta cuestión hasta que en diciembre del año pasado, por una cuestión que no era propiamente una cuestión referente a honorarios en mora, la Corte dicta un fallo que se llama fallo Mascali, que en realidad es un fallo que es dictado en un cuestionamiento de los intereses que se aplican a los aportes de la caja, y ni siquiera eran por regulaciones judiciales, eran aportes de la caja por cuotas anuales obligatorias de periodos anteriores a la vigencia de la ley, pero como en cierta forma la argumentación para defender la aplicación de una tasa activa a estos aportes era que la nueva ley de honorarios contemplaba la tasa activa, la Corte nos hace vislumbrar en este fallo Mascali que cuando se presente la oportunidad de expedirse sobre los honorarios en mora, va a sostener la tasa pasiva, porque dice que en definitiva el nuevo 54 inciso B no modifica en lo sustancial el 54 inciso B del decreto ley 8904, con lo cual se aplica a criterio de la Corte los mismos principios que se le aplicaron en ese entonces en el fallo Isla, con lo cual no sería descabellado pensar que en algún fallo que se plantee la cuestión, la Corte vuelva a decretar la inconstitucionalidad. El fallo es el fallo Mascali de diciembre del año pasado de la Corte. Sugiero su lectura para ver cómo esta cuestión de los honorarios es introducida tangencialmente, pero la Corte vuelve a recurrir a la misma doctrina del fallo Isla para decir que el 54 inciso B de la ley 14.967 debe seguir el mismo camino que el fallo Isla. Cuestión que yo no comparto, cuestión que considero que no hace, este fallo Mascali no hace doctrina respecto al tema de honorarios, porque no resolvió una cuestión de honorarios, no resolvió una cuestión propia de la ley 14.967. Así que, bueno, esa es mi opinión. Y con este comentario final, bueno, al menos yo estaba terminando. No son todos los puntos que tengo, pero bueno, hemos hecho un repaso por algunos puntos importantes que yo consideraba de nuestra ley. Espero que les haya sido útil. Sin duda quedan muchos otros puntos como para abordar. Quizás en un próximo encuentro lo podamos hacer. Y Carolina, quedo a disposición todavía. Sé que estamos muy justo de tiempo, si hay alguna pregunta adicional. Bueno, adhiero a la importancia de lo que es conocer varias cuestiones respecto a los de los honorarios nuestros, porque siempre volvemos a un punto primordial, que es
tienen carácter alimentario, que es la retribución por nuestro trabajo, que nunca creo que en el ejercicio de la profesión hay que olvidarnos de eso. Seguramente hay un montón de aspectos que, bueno, por el espacio acotado no se pueden llegar a desarrollar, pero la verdad creo que nos has dado un montón de herramientas, un montón de cuestiones a tener en cuenta, bueno, para tener en cuenta en el ejercicio de nuestra profesión al momento de pactar con nuestros clientes los honorarios, de cuando vamos a regulación o cuando también tenemos que ejecutar honorarios, porque nos va a pasar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat o se puede desmutear. Bueno, acá hay algunos comentarios, Doc, que lo felicitan por la charla que nos ha brindado. Y bueno, si no hay preguntas, agradecerle nuevamente por la predisposición, por volver a acompañarnos otra vez en este curso de iniciación profesional. También a todos los que participaron, y bueno, también hacer extensivo el agradecimiento, como siempre, al área académica de nuestro colegio. Bueno, muchas gracias. Aprovecho, Patricia, te saludo a todos los colegas jóvenes, y aún quienes no lo sean, Carolina, bueno, obviamente Mateo, Leandro Vero también, un gran amigo, así que para mí es un gusto, y cada vez que me convoquen trataremos de hacer un lugarcito como para poder estar acompañándolos. Así que un abrazo y muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias, un placer que esté nuevamente con nosotros y seguramente lo vamos a volver a convocar. Bueno, gracias. Gracias. Estamos viendo. Chao. Gracias. Nos vemos.